ingenieros energéticos de la región santanderiana, Energilsan. ¿Quiénes somos? Somos una asociación sin ánimo de lucro. Estamos regidas por el derecho colombiano y está conformada por ingenieros energéticos de la región santanderiana. Cuando hablamos de la región santanderiana, nos referimos a los dos Santanderes, Santander y Norte de Santander. ¿Cuál es nuestra misión como Energilsan? Propendemos, buscamos el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad, enfocados en apoyar iniciativas sociales energéticas. Eso lo subrayo y lo coloco en negrilla. Iniciativas sociales energéticas. O sea, todo aquello que tenga que ver con recursos energéticos y que sea la sociedad la que propenda por sacar adelante esas iniciativas. Y además que pues buscamos también ese mejoramiento de la calidad de vida apoyando iniciativas de optimización de los recursos energéticos y buscamos también la integración con la sociedad. ¿Quiénes pueden hacer parte de nuestra asociación? Profesionales egresados de cualquiera de los programas que están ahí listados, de ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería electromecánica, ingeniería mecatrónica, ingeniería de energía, y que sean de programas que estén de universidades ubicadas en la región santanderiana. ¿Cuáles son nuestros servicios? Nuestro portafolio de servicios está desarrollado en los siguientes ejes. Prestamos servicios de consultoría e interventoría que tienen que ver con aspectos regulatorios de energía, en asuntos de comunicación. Hacemos valoración y auditoría de activos, capacidad de prestar servicios de diseños. Por favor, cerremos el micrófono. Sí, señor. Servicios de diseño de sistemas de generación y transmisión y distribución de energía. Prestamos servicios de consultoría e interventoría en estudio y evaluación de alternativas de generación, en consultoría de alumbrado público, en estructuración de negocios y en desarrollar observatorios de energía a nivel nacional y a nivel regional. Otra de las líneas en donde ofrecemos servicios es en construcción y mantenimiento de generación de energía por residuos orgánicos o biomasa, en operación y construcción de sistemas de generación de energía eléctrica y térmica, en construcción y mantenimiento de generación de energía eléctrica y térmica con fuentes no convencionales de energías renovables y no renovables. Ofrecemos servicios de construcción y mantenimiento y también de suministro de servicios profesionales y en operación y mantenimiento de alumbrado público. También ofrecemos servicios de academia y capacitación en temas como transición energética, gestión técnica de residuos, gestión de proyectos con fuentes no convencionales de energía, en eficiencia energética, en capacitación y formación empresarial, en modelos de servicio de alumbrado público y en modelos de observatorio de energía. Señora. Bueno, esa es la asociación. Ahí están nuestros contactos. Estamos en redes sociales como Facebook. Estamos en LinkedIn, ahí están los datos de nuestro correo electrónico, tenemos página web, tenemos WhatsApp y la ubicación nuestra en Bucaramanga es en la calle 33, número 1121, piso 2, barrio García Rovira, como ya lo dije, en la ciudad de Bucaramanga. Bien, entonces ya teniendo un conocimiento de la asociación, que es la que está promoviendo este tipo de webinar, pasamos ya a presentar los expositores, los que hoy nos van a ayudar a abordar esta temática de comunidades energéticas. Luis Eduardo Villamizar, él es tecnólogo electromecánico, 1979, es ingeniero electricista y especialista en gestión de sistemas energéticos y especialista en finanzas. Su perfil es un profesional pues, con amplia experiencia en el sector público y en el sector privado. Ha liderado equipos en las áreas técnicas, comercial, planeación y especialmente en las actividades de dirección, planeamiento, ejecución y seguimiento en gestión de resultados. Como ya lo dije, su formación está en la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad Industrial de Santander,
la Universidad de los Andes y la Universidad Externado de Colombia. En su experiencia laboral, pues podemos registrar que fue asesor al delegado para energía y gas y combustible en el año 2016. Fue especialista de energía del Grupo de Energía para el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pacífico y coordinador de comunidades energéticas del UDME. Bueno, ahí falta agregar dos experiencias que son muy importantes y en especial porque están relacionadas con la temática que hoy vamos a abordar. Fue asesor del Viceministerio de Energía entre los años 2012 y 2004 y fue director nacional de energía del Ministerio de Minas y Energía entre los años 2004 y 2008. El segundo expositor que vamos a tener para el día de hoy es el ingeniero electricista Alfred Avendaño Peña, ingeniero UIS y especialista en automatización de la Universidad de los Andes. Es un profesional con amplia experiencia en la gestión técnica de plantas industriales, en mantenimiento, producción y proyectos. Su formación ha sido en la Universidad Industrial de Santander como pregrado y especialista de la Universidad de los Andes, como ya lo indiqué, en automatización de procesos. Ahí está su experiencia laboral. Es el presidente actual de nuestra Asociación de Ingenieros de Energía y es un profesional experto que brinda capacitación y caracterización de comunidades energéticas a través del convenio UDME-UIS, pues es el convenio que ha permitido desarrollar este tipo de iniciativas. Bien, ahora vamos a hablar del contenido del webinar. Como lo dije al comienzo, es una serie de 3 webinares. Hoy es el webinar número 1. Pretendemos en cada webinar tocar unos aspectos. Por ejemplo, en este webinar vamos a trabajar conceptos y casos de estudio. Para el próximo 4 de septiembre, el webinar 2 va a tocar parámetros de planeación y regulación. Y para el 11 de septiembre, el webinar 3 será sobre parámetros de administración y financiación. El webinar 2 y el webinar 3, el expositor va a ser el ingeniero Manuel Peña Suárez, que es el jefe de la oficina de fondos de la UDME. Bien, entonces pasando ya al contenido del webinar del día de hoy, vamos a trabajar sobre 2 ejes. La primera temática va a ser transición energética, la va a desarrollar el ingeniero Alfred Avendaño Peña. En él va a transitar por definiciones de transición, las metas de transición, las necesidades de la transición y la transición en Colombia. Y el segundo tema, el segundo eje sobre el que vamos a desarrollar el webinar del día de hoy, tiene ya que ver precisamente con comunidades energéticas. Ahí está Luis Eduardo Villamizar, el expositor de esa temática. Él va a desarrollar unos aspectos conceptuales y de definiciones, va a definir unos objetivos, va a describir unas tipologías y unos modelos, va a hablarnos de las ventajas, pero también de los retos y de las barreras. Bien, después de las exposiciones, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Les solicitamos que las preguntas se dejen al final. No obstante, mientras se desarrolla el webinar, se pueden ir escribiendo en el chat esas preguntas. Tendremos al ingeniero Carlos Humberto, quien estará recopilando todo ese tipo de preguntas y estará moderando esa sesión de preguntas y respuestas. Esperamos que esta sesión no pase de las 8:30. En el caso de que las exposiciones se alarguen, les pedimos a los que estén interesados en que desarrollemos la sesión de preguntas y respuestas que permanezcan con nosotros hasta el final para poder dejar completo el webinar. Vamos a hacer todo el esfuerzo por no extendernos, pero por la importancia del tema existe esa posibilidad de que nos extendamos en el tiempo que teníamos programado, que es hasta las 8 de la noche. Bueno, hasta aquí termina la presentación inicial. Vamos a arrancar entonces con el contenido, no sin antes ratificarles e invitarlos al webinar 2, 4 de septiembre, y el webinar 3, que es el 11 de septiembre. Entonces, adelante, Alfred. Muchas gracias, Edgar.
Bueno, buenas noches para todos. Ya había saludado a algunos, pero a los que no habían entrado, buenas noches, bienvenidos a esta presentación. Vamos a empezar entonces con el tema de la transición energética. Decirles que la transición energética surge como respuesta a la necesidad de control del calentamiento global. Esta es una respuesta que pretende, si bien no ser suficiente, es necesaria para lograr esos objetivos de control dentro de los límites que los científicos han especificado para el caso. Les tengo aquí un par de definiciones. Dice el primer autor que es una estrategia para el incremento de la prosperidad global mediante el cambio de fuentes de energía contaminantes por otras renovables. Y en el caso de José Ignacio Pérez, dice cambia a un sistema energético sostenible que contribuya al bienestar de la humanidad mientras preserva los recursos ambientales e institucionales y contribuye a su distribución de forma justa. Este segundo se parece un poco más a la política del gobierno nacional actual. Yo pienso, como les decía, que la transición energética obviamente es una parte de la respuesta de la humanidad a los problemas del cambio climático. Muy bien. Entonces, pasemos un poco a lo que son las metas de transición energética en el mundo. Nosotros tenemos aquí esta gráfica en la que aquí especificamos los distintos tipos de fuentes de energía y en la gráfica podrán ver cuáles son ellos. En la parte central hay una línea roja que divide los combustibles fósiles en la parte inferior y en la parte superior las fuentes renovables, las fuentes de energía renovables. Como ustedes podrán observar, hasta el año 2025 y de pronto poco más, ya en el año 2030, empezará hasta el 2025 tenemos un incremento de esos combustibles fósiles. A partir de ahí, va en descenso hasta llegar al 2050 con una participación relativamente pequeña. Por el contrario, la expectativa, el plan que se ha trazado es aumentar las energías renovables de manera exponencial, de manera que para el 2050 estemos hablando de un 86% de participación de las fuentes de energía renovables en el concierto mundial de energía disponible. El anterior, si no se fijaron, me va a devolver un instante. Esta era la energía eléctrica y estas las fuentes para generación de energía eléctrica. Esta siguiente diapositiva podemos ver no solamente la energía eléctrica, sino toda la energía que se consume en el mundo. Y aquí podemos ver que los que más pesan son precisamente petróleo, carbón y gas natural. Sin embargo, no son las que constituyen el fuerte de la energía eléctrica. La energía eléctrica apenas llega al 17% del total global de las energías. De manera que ahí hay que hacer esfuerzos, no solamente en el uso de energía eléctrica, sino también de otras energías, particularmente en transporte. Y a nivel industrial, digamos que esos son determinantes para lograr los objetivos. Esta es la misma gráfica que les presenté antes, pero este es el escenario de Colombia. Escenario que fue, digamos, trazado por un equipo que se conformó en el Ministerio de Minas y Energía que se llamó Transición Energética Justa. En este gráfico también pueden ver ustedes que las que más crecen son precisamente, igual que en el concierto mundial, las que más crecen son las fuentes renovables de energía. Esto pretende mostrarles que aquí en Colombia también se está trabajando en el tema.
Para lograr esas metas que están y llegar a, eso, a cumplir ese escenario que está trazado en la curva anterior, pues hay que trabajar aquí. Hay una hoja de ruta del gobierno nacional trazada por este grupo de transición energética justa que se llamó así y está trazado por décadas. Aquí podrán ustedes ver que hay intervenciones en distintos aspectos de la vida que, que se desenvuelve obviamente con base en la energía. Entonces, en el 2020-2030, intervención en los temas de electromovilidad y conversión, habilitación de infraestructura para producción, sustitución de carbón por bagazo y otras fuentes de bioenergía, gasificación de procesos industriales, sustitución de leña. En la siguiente década estamos hablando del tema de reindustrialización, que es un poco reconvertir la industria nacional para hacerla más eficiente y más amigable con el medio ambiente. La actualización tecnológica misma de ella, el impulso al transporte férreo público masivo. Esto tiene que ver con el consumo ese grande de petróleo y de carbón, la producción y uso de hidrógeno verde, la mayor participación en bioenergía y en la década del 2050 es una expansión de la electrificación a otros modos de transporte, incremento de consumo y exportación de hidrógeno, aumento de la producción y multimodalidad de la carga, del movimiento pues, de carga y de pasajeros. ¿Cuáles son entonces esas necesidades de la transición? En primera instancia es el cambio de hábitos y por otro lado el cambio de fuentes de energía. En el tema del cambio de hábitos tenemos que implementar un consumo eficiente de la energía. Para ello hay que también lograr que modernizar los electrodomésticos, pero no solamente eso, sino también las prácticas eficientes, tanto a nivel domiciliario como a nivel industrial y comercial. Hacer el mejor uso de la energía posible. Ya les mencioné el tema de las opciones de transporte, que hay que ir trasladándonos a una forma de transporte menos contaminante. Y finalmente, hay que educar a los jóvenes de ahora para que consoliden ese paso que estamos dando, que ya comenzó, pero que hay que consolidar y que sean ellos, quien mejor que ellos, para que logren eso. Ellos serán en gran medida los beneficiarios, pero también los autores de ese cambio. En el tema del cambio de fuentes, pues vamos a pasar de fósiles a fuentes alternativas. Un dato importante, el grupo intergubernamental de expertos de cambio climático de la ONU fijaron, estimaron más bien, mediante algunos cálculos, que el calentamiento global para el año 2019 fue de 1 grado centígrado con una variación de más o menos 0.2 grados centígrados, es decir, que osciló entre 0.8 y 1.2. El límite máximo de calentamiento fijado es de 1.5. Eso no quiere decir que con 1.5 no pasa nada. Con 1.5 van a haber unos cambios, unos riesgos que son en la salud, en el suministro, en los medios de subsistencia, en la seguridad humana, alimentaria y en la sustentabilidad económica. Sin embargo, se cree que esos cambios no serán tan fuertes, pero si superamos ese límite y llegamos a los 2 grados centígrados que fue lo que se fijó en el Acuerdo de París, lo más seguro es que vamos a tener temas de extinción masiva dentro del planeta. Eso es lo que han conceptuado los científicos que han estudiado a fondo el tema. De manera que eso nos pone un reto muy importante a la hora de actuar en lo que nos queda de nuestra vida. La transición energética en Colombia, la UME elaboró esta gráfica que nos muestra cómo
está la energía secundaria, que es la disponible para la gente en sus diferentes participaciones. No se ve muy bien porque el gráfico es muy grande y no nos permite una mejor visualización, pero sí podemos aquí leerles que el diésel ocupa el primer lugar con un 21%. Aquí sigue el bagazo de- de productos agrícolas con el 4.3%, el gas natural con el 6.7%, la energía eléctrica con el 17%, como ya lo habíamos anunciado. Bueno, y aquí está a ver, no, este es el gas natural, este aquí era el carbón, con el 6.7%, aquí el gas natural tenemos el 18%, y la gasolina motor con una participación enorme del 24%. Finalmente leña con el 8%, y esas energías se usan para cuatro usos específicos. El primero para la parte comercial e institucional. El segundo grupo es el industrial. El primero es apenas del 6.7%. En el segundo estamos hablando del 24, casi 25%. El residencial destinamos el 22% de la energía, y finalmente para el transporte tenemos el 47%. Como ya les había anticipado, el transporte, esto es donde más energía estamos gastando. Esta columna final es el uso de esa energía, o sea, cómo se convierte en esa energía. Realmente la energía útil de todo esto que se usa aquí es apenas del 34%. Lo demás son ineficiencias con un 46, casi 47%, y pérdidas con el 19%. Como ustedes pueden ver, aquí se evidencia la necesidad de trabajar en eficiencia energética. Estos dos componentes eh, prácticamente se están desperdiciando. Hay que mejorar estos mecanismos. El requisito que se ha fijado el gobierno es alcanzar la carbono neutralidad y consolidar los territorios resilientes al clima en Colombia. Para ello, el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Energía, ha venido realizando unos diálogos con distintos sectores de la población, de los empresarios, de las comunidades indígenas, campesinas, sindicatos, pero no solamente con ellos, también con los empresarios, con los distintos gremios. Se ha trabajado con los gremios de la industria, de generación, de manera que se ha tratado de incluir a la mayor participación de la gente del país, que tengan una buena representación en la construcción de esa hoja de ruta que ya en parte miramos rápidamente. Finalmente, esa hoja de ruta pretende que sea segura, confiable y eficiente. Adicionalmente, esos combustibles fósiles representan el 76% de las energías empleadas en Colombia, un porcentaje nada despreciable, pero también a la vez preocupante. Continuemos entonces un poco aquí. El reto nacional, entonces, ya para hablar en concreto, es multiplicar por 5 la capacidad de generación actual. Actualmente tenemos 20 gigavatios instalados, y se espera que para el plazo de estos 26 años que nos quedan hasta el 2050, pasemos de estos 20 gigas a 100 gigas. Estos 20 los construimos en 130 años, que es la presencia de la electricidad en Colombia, y se pretende que los 80 restantes los instalemos en estos 26 años que nos quedan. Para ello, habrá que desplazar buena parte de los combustibles fósiles, como dijimos, en el transporte y en la industria, y sustituir gradualmente el gas para cocción en el sector residencial por estufas de inducción.
es la meta y esos son los objetivos del gobierno nacional. 2024-2030, entonces se espera que se duplique esa capacidad, es decir, que pasemos de los 20 a 40 gigavatios. ¿Cómo? A través de nuevos proyectos solares fotovoltaicos y nuevos proyectos eólicos costa adentro, es decir, instalados en tierra. Esos proyectos que se espera que entren ya cuentan con la capacidad de transporte asignada por la UME dentro de su planeación. Por otro lado, habrá que también mejorar la generación distribuida y eso se pretende utilizar, lograr más bien a través de la implementación de las comunidades energéticas, que es el tema central de hoy, a través de la promoción e implementación, y se espera que aporten 7 gigavatios a la disponibilidad de energía, es decir, que los otros 13 adicionales tendrán que ser aquí con los proyectos fotovoltaicos y eólicos costa adentro. Para la siguiente década, 2030-2040, habrá que incursionar en la geotermia, que ya se está trabajando en ello, especialmente en el departamento de Caldas, donde ya hubo alguna iniciativa de hace algunos años y ya se está retomando para volver a revivir ese aspecto y hacer una explotación de esa fuente de energía eficaz y efectiva. Y para la misma década tendrán que entrar eólicos costa afuera, es decir, los que están instalados, los que serían instalados más bien en el mar, cercano a las costas. En la década final, 2040-2050, a raíz del crecimiento de esa demanda, se requerirá una entrada de una gran capacidad de generación y para ello se requerirá que las nuevas tecnologías aporten flexibilidad, firmeza, inercia y capacidad de cortocircuito, es decir, robustez del sistema. En esa dirección, XM, que es el administrador del mercado mayorista en Colombia de energía eléctrica, ha definido que hay que trabajar en estos 4 aspectos importantes, en las herramientas de digitalización, automatización, en nuevos esquemas de operación y mercado y en nuevos proyectos de transmisión y finalmente en la incorporación de compensadores síncronos y baterías para el almacenamiento. Para ello, XEMI, una cuarta versión de ese estudio de flexibilidad del sistema de interconexión nacional, ha realizado ya más de 78.600 simulaciones, diversos escenarios hidrológicos entre 2024 y 2027. Ha tenido en cuenta la incorporación de fuentes renovables eólicas y solares de más de 11 gigavatios para 2027 y entre 2024 y 2025 una mayor expansión de las fuentes no convencionales de energías renovables. También consideraron e incluyeron en esas simulaciones entre 2026 y 2027 que el 97% de la demanda será atendida con fuentes hidráulicas, hidroeléctricas, eólicas y solares. Y bueno, finalmente ahí terminamos esta primera introducción al tema para dejar a Luis Eduardo con los aspectos que tienen que ver directamente con la implementación de las comunidades energéticas, que obviamente pretende ser una de esas salidas, como ya lo vimos, para tomar el rumbo hacia la transición energética y asegurar en lo posible que los efectos nocivos del cambio climático sean catastróficos. Muchas gracias por su atención y las preguntas que hayan surgido. Por favor, las anotan y al final las trataremos de resolver. Muchas gracias. Adelante, Luis Eduardo.
Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, agradecer la invitación a Energisan para formar parte de esta presentación referida a transición energética justa, que es una política del gobierno nacional, dentro de las cuales está una de sus principales estrategias, el denominada comunidades energéticas, cuya definición está desde la ley del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, Colombia, potencia mundial de la vida. Este es un mundo interesante, un mundo por hacer, debemos construirlo entre todos. Hay unos retos y unas barreras muy importantes que las vamos a mencionar al final de la presentación, pero que estamos seguros que como colombianos tenemos que estar a la altura en este reto, ya que Europa y muchos países de latinoamericanos ya es un éxito con dificultades, pero ya están funcionando y Colombia ha venido ya desarrollando toda la normatividad para que las comunidades energéticas sean una realidad. La definición de comunidades energéticas son aquellas comunidades organizadas que surgen en virtud a un acuerdo entre personas naturales o jurídicas en el marco de un derecho público o privado que cooperan entre sí a través de un contrato de convenio asociativo para desarrollar las actividades de generación, comercialización y uso eficiente de la energía a través de uso de fuentes no tradicionales de energía. Este es el principal condicionante, el uso de combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. El decreto 2236 del 2023 que emitió el Ministerio de Minas y Energía definió dos nuevas actividades junto con dos nuevos agentes. Aquí vamos a descifrar las actividades que son la autogeneración colectiva y la generación distribuida colectiva. Pongamos mucha atención en las diferencias entre estas dos actividades que desarrolla el decreto. La autogeneración colectiva es la que produce una comunidad energética principalmente para atender su propia demanda de energía. Van a haber algunos excedentes que podrán entregarse a la red en los términos que establezca la CREC. La generación distribuida colectiva es la producción de energía eléctrica realizada por la comunidad energética cerca de los centros de consumo, conectada a un sistema de distribución local o una microred. La entrega de energía al sistema de distribución se rige bajo la regulación de la CREC. Entonces, la autogeneración colectiva, la generación va a atender principalmente su demanda. La generación distribuida colectiva es para inyectar totalmente a la red. Y está la definición de microred, que es básicamente un sistema que integra la demanda y los recursos energéticos, distribuidos con la capacidad de operar y en diferentes niveles de automatización y coordinación, ya sean en el sistema interconectado nacional o en zonas no interconectadas. La UNME podrá ajustar o desarrollar el concepto de microred en función, entre otros, del principio de adaptabilidad de la Ley 143 de 1994. Otras definiciones que se encuentran en el decreto es la demanda de energía de los integrantes de las comunidades energéticas,
que es la sumatoria de la demanda individual de todos y cada uno de los integrantes de las comunidades energéticas que conforman la autogeneración colectiva, siempre que dichas necesidades no sean inferiores a los valores definidos en la normatividad vigente por consumo de subsistencia. Aquí es importante indicar que van a haber dos tipos de comunidades energéticas, unas que pueden ser concentradas con una sola frontera de comercialización, lo veremos más adelante con un gráfico, o lo que se denominan comunidades energéticas virtuales, situadas en diferentes puntos, pero son amparadas todos bajo un sistema de distribución local único. Condiciones de vulnerabilidad son condiciones de marginalidad de grupos significativos de la población que impiden procurarse su propia subsistencia o lograr niveles más altos de bienestar, debido a situaciones que lo ponen en desventaja frente al resto de la población. Básicamente, estas comunidades energéticas van dirigidas a apoyar comunidades vulnerables para mejorar sus calidades de vida, especialmente llegando a una tarifa justa. Y la otra definición es límite de potencia instalada, la cual, de acuerdo con el decreto, debería establecerse por parte de la UNME, y ya la UNME emitió la resolución correspondiente. Más adelante miraremos cuál fue el límite definido para dicho propósito. Miremos rápidamente los objetivos de las comunidades energéticas que están contempladas en el decreto. Primero, aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica, garantizando el acceso a poblaciones vulnerables. Esta parte va a estar muy concentrada por parte del Ministerio de Minas y Energía para aquellas comunidades energéticas que requieran recursos del Estado. Actualmente está en un proceso que está adelantando para este propósito. El otro objetivo es aumentar la eficiencia energética, evitando pérdidas de energía mediante la proximidad entre la generación y los lugares de consumo. Aquí prácticamente la generación va a estar unida a los sitios de consumo. El otro objetivo es democratizar la energía mediante la participación de los usuarios y potenciales usuarios. ¿Por qué? Porque las comunidades energéticas podrán conformarse por usuarios nuevos o por usuarios que están hoy día conectados a un operador. Descentralizar la generación y el almacenamiento y consumo de energía. Descarbonizar, que es uno de los propósitos no solamente de Colombia, sino de el mundo entero, utilizando, como lo manifestó Halfred en su presentación, la tendencia es que el uso de los combustibles fósiles disminuya, mientras que el uso de nuevas fuentes no convencionales de energía sean las que en el futuro predominen en la matriz energética. Seguimos con los objetivos: desarrollar la economía local y territorial. Esto es un factor muy importante porque de alguna manera le va a permitir a las comunidades organizadas a tener unas economías locales alrededor de las actividades de autogeneración colectiva. Igualmente, con estas comunidades, la intención es aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de fuentes no convencionales de energía, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos bajo el esquema de una gestión comunitaria. Ofrecer unas condiciones económicas asequibles para las comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Fomentar y promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos con el medio ambiente y generar procesos de aprovechamiento eficientes y socioambientalmente sostenibles.
¿Qué tipos de modelos de comunidades energéticas pueden surgir? Desde el punto de vista de la tipología de los socios o participantes están, que pueden ser personas naturales, personas jurídicas o instituciones. Según el papel de los involucrados, serán socios, gobernanzas locales y gestores de sus activos y proveedores de servicios. Por la configuración de los activos podrán ser on-grid, off-grid, utilizando energía solar, eólica, PCHs, bioenergía, híbridos y otras. Y de acuerdo a la tipología, puede ser residencial, comercial, industrial y proyectos productivos. Pueden constituirse comunidades con usuarios mixtos, por ejemplo, en un barrio donde pueden haber usuarios o socios del sector residencial, del sector comercial, incluso pequeña industria. Continuando con los modelos, desde el punto de vista del tipo de actividades que lleven a cabo, pues tendrán actividades de generación, almacenamiento, consumo de energía, servicios energéticos, rehabilitación de instalaciones, como les comentaba, la posibilidad de habilitar todas estas pequeñas centrales que en el pasado fueron siendo abandonadas por los grandes productores de energía y que aún existen, incluso activos que se pueden recuperar en algunos, pero lo más importante es que existe el recurso hídrico aprovechable y lógicamente también debe haber un trabajo de eficiencia energética. O sea, cuando vayamos a establecer una comunidad energética en el sector rural de un proyecto productivo, una primera etapa que es fundamental es primero lograr actividades de corto plazo en cuanto a eficiencias energéticas inicialmente. De acuerdo a la relación entre los activos físicos y la red de distribución, puede ser un generador colectivo, generador distribuido y pues a través del mecanismo de microred. Y desde los puntos de vista de modelos de gestión, puede ser desde el punto de vista de financiación y operación. ¿Cuáles son los posibles tipos de comunidades en cada uno de los sectores que conforman el mercado? O sea, de tipo residencial pueden ser grupos de viviendas, barrios y urbanizaciones o barrios subnormales. Se pueden constituir en comunidades energéticas, agrupaciones de vivienda. En barrios subnormales, pues muy lógicamente van a tener seguramente participación de recursos del Estado, pero pueden haber comunidades energéticas de los estratos 4, 5 y 6 que se pueden constituir en comunidades energéticas autónomamente y que no requieren recursos del Estado. En el sector comercial pueden constituirse en comunidades energéticas plazas de mercado, centros comerciales y transportadores. En Bucaramanga entiendo que hay una plaza de mercado que ya está haciendo todo el diagnóstico y en Bogotá, por decir algo, las mayores plazas de mercado también están mirando con buenos ojos poder constituirse a futuro en comunidades energéticas, por abastos, por ejemplo. Desde el punto de vista industrial, zonas francas, parques industriales o proyectos productivos también pueden constituirse en comunidades energéticas. Y desde el punto de vista oficial, en universidades y colegios también. En el Chocó hay una primera aproximación de comunidad energética que una vez se defina toda la reglamentación correspondiente que falta por emitirse, pues se formalizarán como comunidades energéticas, pero fueron inauguradas recientemente por el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, 23 colegios en las zonas rurales a los cuales se les instaló por parte del FENOGE una solución fotovoltaica
y las consideraron como comunidades energéticas educativas, que es un modelo que debería replicarse a todo lo largo y ancho del país. Y en el sector rural, pues hay proyectos de grupos de vivienda, proyectos de desarrollo comunitario, asociaciones campesinas, juntas de acción comunal, centros poblados y especialmente proyectos productivos. Las tipologías. No voy a referirme muy en detalle a estos esquemas, pero quiero que tengan en cuenta los dos tipos de comunidades energéticas que pueden presentarse. Como ya lo mencioné, por ejemplo, una agrupación de vivienda donde pueden asociarse al interior de la agrupación y conformar una sola frontera comercial ante el operador de red que actualmente los atiende. Esa es una que va a ser muy típica, no solamente en el sistema interconectado nacional, sino en las zonas no interconectadas con aquellas poblaciones que en este momento no cuentan con energía, pero pueden colocar una granja solar con una microred y constituirse en comunidad energética. Y la otra tipología básica es lo que llamamos comunidades energéticas virtuales, que pueden ser usuarios que estén dispersos alrededor de un operador de red, que es la condición que se establece del límite de potencia definido por la UME. Por decir un ejemplo, el sector de manufacturas o el sector de calzado en cualquier ciudad que tiene sus fábricas, en diferentes barrios, en diferentes sitios, y en cada una de las fábricas poner generación y constituirse en comunidades energéticas. En ese caso tendrán que establecer cada una de ellas una frontera comercial individual, pero al final, frente al operador, se hace un balance energético para al final del día mirar frente al operador cuál es la facturación a favor o en contra de la comunidad energética. Entonces paso muy rápidamente esto. Esas son como las dos tipologías, digamos, diferenciales. De ahí en adelante pueden haber otras tipologías que deben surgir en la medida de que se vayan constituyendo comunidades energéticas, especialmente en el sistema interconectado nacional. Otras ventajas de las comunidades energéticas: el empoderamiento energético de la comunidad. Esto es muy importante porque actualmente, por decir algo, es muy fácil que uno en una agrupación de vivienda no se conozca ni con el vecino. Al momento de que se constituyan en comunidades energéticas, va a haber un relacionamiento mucho más fuerte. Va a haber una financiación colectiva de proyectos de energías renovables, una recuperación de plantas de generación que les acabo de mencionar, y proyectos de movilidad eléctrica. Un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, empresas de taxis que se quieran asociar, convirtiendo sus vehículos con energía eléctrica y implementar electrolineras alrededor de una comunidad energética. Otras ventajas. Aquí vamos a mirar algunos de los conceptos que ya vimos en los objetivos, pero es importante precisar algunas ventajas con algunos datos adicionales. Lo importante es crear conciencia de la descarbonización del consumo de energía. Ese es un propósito no solo nacional, sino mundial. Dado que, como lo mencionó Halfred, hay una crisis climática que definitivamente, si no se toman medidas urgentes, especialmente por los grandes dirigentes del mundo, pero también todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que migrar de combustibles fósiles a energías
más eficiente. Ya lo mencionó Halfred, hay un gran porcentaje del uso final de energías basados en energías fósiles, carbón, petróleo y gas. La otra ventaja es reducir el consumo de energía implementando eficiencia energética, adoptando tecnologías en el consumo y sobre todo eficiencia en los procesos, promover las inversiones en energías limpias, ya lo hemos dicho, ese fue uno de los principales factores condicionantes de la definición, es que las comunidades energéticas necesariamente sí o sí deben utilizar fuentes no convencionales de energía. Otra ventaja es que se consigue el apoyo social a las energías limpias. Hay una mentalidad, es cambiar el chip hacia energías limpias en beneficios comunitarios. Se aborda la pobreza energética. Son casi 800 millones de personas en todo el mundo que no tienen electricidad y unos 2.600 millones, un tercio de la población mundial no tiene acceso a combustibles limpios para cocinar. Por último, se apoya a la economía comunitaria. Se crea empleo, hay dinámicas de trabajo en equipo, hay distribución de utilidades y sirve para potenciar mercados locales con energías a precio justo y estable, que es uno de los propósitos de este gobierno, de lograr unas tarifas justas. Siguiendo con las ventajas, se van a fortalecer las comunidades, va a haber un empoderamiento aprendido desde la constitución y la operación del proyecto. Las comunidades van a elevar su conciencia social y la solidaridad va a mejorar su comunicación. Permiten la distribución de ganancias y posibilita la actividad de la mujer y otros colectivos vulnerables a la transición energética. Esto es importante. El papel de la mujer y especialmente las mujeres organizadas van a tener aquí una oportunidad muy grande y porque les van a brindar oportunidades y prácticas concretas para establecer una gobernanza participativa real y de liderazgo dentro de los objetivos comunitarios. Entramos ya al tema de retos y barreras. Esto es importante porque esta estrategia no es fácil y especialmente en nuestro país, dada de alguna manera la cultura que es muy disociativa y aquí es volverla asociativa y volverla dentro de una responsabilidad comunitaria. Desde el punto de vista de comunidad, el principal objetivo y el principal reto es que existan comunidades energéticas organizadas, responsables y conscientes de que son ellos ahora actores principales, participativos y activos, y no que les van a entregar un activo para que con el tiempo termine diluyéndose. Aquí ellos tienen que entender que la sostenibilidad de cada comunidad energética depende sí o solo sí de ellos mismos. Va a haber posibilidad de asociarse con terceros bajo modalidades de público-privado y o populares mediante contrato de derecho privado idóneo. Y lo más importante, al interior de cada comunidad energética va a haber una gobernanza propia de participación y toma de decisiones. Esto es un cambio de mentalidad. Desde el punto de vista del ministerio, ya vienen desarrollándose
este tipo de asesorías y acompañamiento en los diseños, en la estructuración, en la financiación y operación de comunidades energéticas. Aquí me quiero detener un poquito porque el ministerio en algunas actividades de capacitación que hemos venido desarrollando, especialmente en el sur y occidente del país, empezando por el Caquetá y el Huila, nos ha venido acompañando y el mensaje es todo el proceso que vienen adelantando para llegar a constituir comunidades energéticas de aquellas que son legítimamente beneficiarias de recursos del Estado. Tienen todo un proceso que vienen adelantando desde una primera etapa de postulación, desde noviembre del año pasado hasta abril de este año. Abrieron un registro de postulaciones de potenciales comunidades energéticas mediante el diligenciamiento de 2 formularios básicos de información básica. Posteriormente, emitieron en abril, específicamente el 24 de abril de este año, la resolución 40137, mediante la cual definieron los criterios de focalización de recursos de financiamiento para la inversión, operación y mantenimiento. Con base en esa resolución, las 18,000 y más potenciales comunidades energéticas que se postularon, que se registraron, bajaron a 2,400 con el cumplimiento de por lo menos el 50% de los criterios de focalización. Y con otros criterios que se definieron posteriormente, que también lo menciona esta resolución, de criterios de priorización, hicieron un nuevo filtro hasta 1,000 potenciales comunidades energéticas, de las cuales están en ejecución, inicialmente con 500 que ya tienen identificadas para su implementación previo registro en el registro único de comunidades energéticas creado mediante la resolución 40136 del 23 de abril de 2024. La intención es que estas comunidades energéticas que han venido superando todas estas etapas de focalización y priorización y que ya están anunciando en cada uno de los departamentos, ya están en una etapa de visita en campo para obtener información primaria y consolidar la formulación del proyecto, de cada uno de los proyectos, y ya entraron en una etapa de implementación y de operación sobre el cual va a haber un acompañamiento durante un tiempo adecuado. O sea que esto ya es una realidad, ya es un hecho. Lógicamente se tomó su tiempo porque pues empezar de cero, empezando por crear la normatividad y empezar armando los equipos para poder desarrollar estos pasos de postulación, focalización, priorización, implementación, registro y lógicamente acompañamiento. Esperamos que en el presente año, al final de la vigencia, tengamos ya comunidades energéticas a lo largo y ancho del país debidamente implementadas y en operación. Hay una nueva u otra tarea que tiene que desarrollar el ministerio, y es definir cómo va a ser la posibilidad que le da la ley y el decreto de poder entregar esos activos a las comunidades energéticas para que sean propietarios. Esto está en estudio, especialmente desde lo jurídico, y en su momento, una vez las comunidades hayan sido implementadas, se tomarán las decisiones correspondientes. Desde el punto de vista de la UNME, como lo mencionamos, ya se reglamentó el límite de potencia
que llega hasta 5 megavatios, el cual se emitió mediante una resolución de la UNE con un documento soporte muy bien documentado, y se determinó que en cuanto a dispersión de áreas urbanas y rurales en el sistema interconectado nacional van a estar bajo la sombrilla de un operador. Eso significa que 5 industrias de calzado o 5 fabricantes de calzado que estén dispersos, incluso en ciudades diferentes, pero alrededor, conectados a un mismo operador de red, pueden constituirse en comunidad energética. Y en el sistema, en las zonas no interconectadas, no hay ningún límite, porque ya lo determina es los diseños técnicos y la sostenibilidad económica que defina cada comunidad energética. La CREC juega un papel muy importante porque es a quien le corresponde definir la regulación para que haya una armonización y que hayan las condiciones de acceso de estas comunidades energéticas al sistema existente. Entonces tendrá que definir, y ya lo está haciendo, ya sacó una resolución en consulta que tuvo alrededor de un mes en consulta, y actualmente deben estar ellos revisando cada una de las observaciones que se recibieron para al final del día sacar una resolución ya definitiva. Por eso colocamos aquí que dicha resolución está en trámite de proyecto final. Entonces, esta resolución debe definir condiciones de conexión, entrega de excedentes y comercialización, diseño de esquemas de venta de excedentes al mercado, determinación de los costos tarifarios por el uso del SDL por parte de la comunidad energética. Una comunidad energética puede constituirse utilizando los activos existentes, pero lógicamente logrando una negociación con el operador de red para su uso, o pueden también construir los activos de la red para constituirse en comunidad energética, por decir algo, agrupaciones nuevas que quieran desde su inicio, desde sus diseños, ir mirando la posibilidad de constituirse en comunidad energética. Debe también definirse el aseguramiento, el acceso y la disponibilidad de la red de las comunidades energéticas, lógicamente teniendo en cuenta los límites de potencia establecidos por la UNE. Eso significa que la comunidad energética debe solicitar el punto de conexión, y dependiendo de la capacidad del operador de red, ellos deben permitirle el acceso y la disponibilidad de la red para sus puntos de generación. Igualmente, armonización regulatoria de las actividades tanto de autogeneración colectiva como de generación distribuida colectiva, en lo que se refiere al cargo de respaldo, porque muy seguramente la mayoría de comunidades energéticas que se constituyen, especialmente en el SIN, no van a requerir acumulación, sino un intercambio en el cual, cuando son las horas de mayor brillo solar, pues puede inyectarle a la red, y en las horas donde no haya generación fotovoltaica, el operador de red y el comercializador le suministra la energía que requiera, y al final de cada mes harán el intercambio del balance energético. Tendrá que definir también cómo va a ser todo el trámite de registro de fronteras comerciales, las reglas de contabilización y entrega de excedente, la calidad del servicio al interior de las comunidades energéticas y, lógicamente, las condiciones para la comercialización de energía. Esto es, digamos, como la almendra de la normatividad desde el punto de vista regulatorio, que estamos pendientes de que ya salga en firme por parte de la CREC. Y la SUPER también tiene unas tareas de acuerdo con el decreto reglamentario
en cuanto a que debe definir un registro para que las comunidades organizadas se registren ante la super. Lo dispone muy claramente el decreto mediante un instrumento diferenciado y flexible, pues lógicamente si los ponen a cumplir todas las condiciones que deben cumplir los operadores y comercializadores actuales, pues lógicamente no va a haber un incentivo a constituirse en comunidades energéticas. Ahí tiene una tarea muy importante la super, porque lógicamente estas comunidades energéticas son objeto de inspección y vigilancia y control por parte de la superintendencia. Miremos ahora las principales barreras desde el punto de vista de política y regulación. Ya esto se ha venido trabajando desde el año pasado, estos temas, algunos ya han venido surtiendo una respuesta por parte del gobierno nacional, en algunas todavía existe la necesidad de que se definan algunos criterios para que se subsanen y haya una mejor penetración de comunidades energéticas en el desarrollo de esta estrategia. Voy a leerlas muy rápidamente. Como lo mencionó el moderador de la presente reunión, toman nota o colocan en el chat las inquietudes que tengan y al final haremos un conversatorio que entre todos, como les dije desde un comienzo, lograremos construir. Entonces, desde el punto de vista de política y regulación, las solicitudes para la implementación de sistemas de autogeneración ante el OER deben realizarse por cada usuario titular, complicando el proceso comunitario. Esto ya ha venido resolviéndose. No hay definición clara de los trámites administrativos necesarios para la constitución legal o jurídica de la comunidad energética. Esto lo viene desarrollando el Ministerio de Minas y Energía y en cualquier momento tendrá que sacar algún documento donde exprese en forma más clara y explícita cuáles son los trámites administrativos para la constitución legal y jurídica, aunque lo dice la ley y el decreto, debe ampararse en lo que el Código de Comercio está diseñado. No están establecidos ni regulados los actores y los mercados energéticos asociados a las comunidades energéticas frente a la transacción energética y gestión de servicios, pero eso es lo que ya viene definiendo la CREC y muy seguramente una vez salga la resolución en firma de la CREC, esto ya quede regulado. No existen mecanismos regulatorios que permitan intercambio de energía entre las partes y la comercialización de energía mediante esquemas diferenciales al tradicional. Aquí es importante mencionar que las comunidades energéticas que en un comienzo, en los primeros borradores de los decretos, debían constituirse en empresas de servicios públicos. Ya en el último decreto y definitivo, ya dijo que no, porque lógicamente al momento de constituirse en empresas de servicios públicos, tendrían que cumplir con todos los requisitos de la normatividad existente y les dio una connotación de comunidad organizada. No existen mecanismos de protección del usuario ante la insolvencia de una comunidad energética. Esto es importante, esto lo tiene que en algún momento definir el ministerio porque puede suceder que en el evento de que no haya la suficiente coherencia entre los asociados y hayan diferencias que lleven a la insolvencia de una comunidad energética, deben haber mecanismos de protección al usuario. Tiene que haber un blindaje para que nunca el usuario vaya a tener ningún inconveniente al momento de que una comunidad energética decida disolverse para que siga manteniendo la prestación del servicio. La regulación vigente favorece los esquemas individuales de autogeneración, más no los comunitarios. Esto es lo que se está resolviendo con estas nuevas definiciones de autogeneración colectiva y de generación distribuida colectiva. Y existe dificultad en la trazabilidad de trámites de solicitud de conexión, que es uno de los puntos que también vimos en lo que le corresponde a la CREC,
de permitir y facilitar el acceso por parte del operador de red a las comunidades energéticas que quieran constituirse como tales. Desde el punto de vista técnico, hay que tener en cuenta unos factores que son importantes. Uno de los principales es que al momento de decidirse en convertirse en comunidad energética y quieran colocar estas instalaciones solares en las estructuras existentes, tienen que hacer unos estudios estructurales para que, en el caso de que sea necesario, realizar las adecuaciones físicas correspondientes, tanto en las edificaciones como en las instalaciones eléctricas internas de las viviendas. Hay un bajo nivel de cobertura de conexión de telecomunicaciones en algunas zonas del sistema interconectado nacional y especialmente de la zona no interconectada, pero esto ya a través del Ministerio de las TIC también ha venido ampliando un poco más la cobertura y sobre todo también fortaleciendo hacia nuevas generaciones de comunicaciones. La interoperabilidad de los dispositivos de control y gestión de la energía, falta de personal técnico en las comunidades para la operación y mantenimiento, falta de capacitación técnica especializada. Estos dos prácticamente son uno solo, pero para esto el Ministerio de Energía, de Minas y Energía, ha venido desarrollando convenios estratégicos con el SENA, con las universidades, para capacitar no solamente al recurso humano directivo, sino también operario. Esto es importante porque tiene que haber un recurso humano al momento en que se empiecen a desarrollar estas comunidades energéticas para todos los temas de administrar, operar y mantener los sistemas de las comunidades energéticas que se instalen. Diferencias en parametrización y configuración de las comunicaciones de los servidores. Esto es importante porque también debe tener unas características, las fronteras comerciales entre el operador de red y las comunidades energéticas. Desde el punto de vista financiero, pues el gobierno está mirando la posibilidad de mirar el tema de los altos costos que significa el certificado del cumplimiento del RETIE. No existen mecanismos generalizados de subvención y financiamiento para el desarrollo específico de proyectos de comunidades energéticas. Esto, como les digo, son retos y barreras que veníamos desarrollando desde el piloto que iniciamos en los Santanderes por parte de la UNMED, pero que ya el gobierno ha venido adelantando la tarea en la medida de que ha venido recibiendo la retroalimentación correspondiente. Por ejemplo, en este caso, para estos dos, que el último es que se requiere una alta inversión en los proyectos de comunidades energéticas, el gobierno, en el caso de Findeter, abrió en agosto del año pasado una nueva línea de crédito que se llama precisamente de eficiencia energética, mediante la cual especialmente las comunidades energéticas que no requieran recursos del Estado pueden acudir a unos recursos blandos, pero igualmente también ha venido desarrollando unos convenios con la banca, especialmente con el Banco Agrario, el Grupo Aval y muy seguramente otros sectores de la banca de primer piso, para que una vez esté toda la reglamentación expedida y se hagan el ejercicio juicioso antes de tomar cualquier decisión. Y yo cuando hablo de ejercicio juicioso es porque tiene que haber un desarrollo técnico, tecnológico, para que se implemente la solución tecnológica más adecuada, ¿cierto? Que haya una realmente responsabilidad desde el punto de vista organizativo comunitario, pero que hagan un ejercicio que se denomina módulo de sostenibilidad, donde esté parametrizado tanto los ingresos como los gastos de cada una de las actividades que va a desarrollar y de los ingresos que va a obtener
para mirar desde el punto de vista financiero y económico que realmente es una ventaja convertirse en comunidad energética y puedan tomar decisiones con tranquilidad. Yo creo que hasta aquí nosotros llegamos. Muchísimas gracias y pues ya le dejo en cabeza de nuestro moderador el espacio de preguntas y respuestas y estamos dispuestos a atender en la medida de lo posible. Muchísimas gracias a todos y perdonen si tuve algunas involuntarias imprecisiones. Michael Marx. Buenas noches. Como le habíamos dispuesto, al final se realizarían las preguntas. En este momento hay alrededor de 13 preguntas. Entonces, no sé si iniciaríamos con Omar Arango, si yo se la presento o si él la explica. Ya le habilitamos el micrófono o él mismo lo habilita. Y si no, pues pasamos a la siguiente persona. Sí, incluso aquí, como nos acompaña el ingeniero Manuel Peña, que tuvo la oportunidad de ser comisionado experto de la CREC, si tiene también la posibilidad de dar respuesta a alguna de las preguntas de los participantes, yo le agradecería su apoyo. Pero en todo caso, aquí estamos pendientes. Bueno, yo quiero aprovechar para sugerir cómo organizar esta sesión de preguntas y respuestas. Son las 7:53 de la noche. Está programado este webinar para las 8 de la noche. Aquellas personas que estén interesados en participar en esta sesión, pues los invitamos a que nos continúen acompañando y aquellos pues que no nos puedan seguir acompañando de antemano, el agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Bueno, aquí hemos cumplido uno de los objetivos claves de nuestra asociación, que es promover iniciativas sociales, como es en este caso un webinar sobre comunidades energéticas. Para los que no han podido, han tenido dificultades por internet o por la comunicación, les recordamos que nosotros vamos a subir en nuestro canal de YouTube, vamos a grabar esta sesión de webinar y allí pues en unos días podrán encontrar toda esta divulgación que hoy hemos hecho. Sugiero que para que haya un poco más de orden en el tema de preguntas y respuestas, le sugiero a Carlos Humberto que tome el chat del webinar, escoja unas preguntas, nos las indique y procederemos a definir de los dos expositores y Manuel que está presente, quién le daría respuesta a la pregunta. Entonces, Carlos Humberto, si quieres, selecciona primero en el chat del webinar, nos enuncias la pregunta y procedemos inmediatamente a definir quién da respuesta. Sí, pues teníamos un orden. El primero que hizo una pregunta fue Omar Arango. No sé si está presente. Si no, continuaríamos con SPT Ingeniería. Enuncia la pregunta, léela, por favor, Carlos Humberto. Un minutico. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hágame un favor, la pregunta al ingeniero Luis Villamizar, como estamos hablando de más de 1 mega, la pregunta concreta es, la solicitud de la conexión simplificada cuando la potencia pasa de 1 mega se debe hacer ante no ante el operador, sino ante la USME. Es una pregunta. ¿Y qué costo tiene? Hay un costo que tiene el hecho de hacer la solicitud de la conexión simplificada a determinados circuitos para el tema de una potencia mayor de 1 mega. Gracias. Sí, en principio la solicitud debe hacerse inicialmente ante el operador de red al cual va a estar conectada
la comunidad energética o la generación que se va a instalar. A partir de 1 mega va a requerir que el operador de red acuda a un concepto de la UDME, para lo cual ya la UDME se está preparando a través de la Subdirección de Energía. En cuanto a costos, no tengo todavía información de estas operatividades. Muy seguramente el regulador lo determinará. Porque es que, perdón, acuerde que hay un costo por kilovatio, o sea, si el costo de solicitud para una comunidad energética es un costo por kilovatio en dólares, eso es, ya hay otra traba, porque es imposible buscar 100.000, 200.000 dólares para que me digan si es factible o no es factible esa solicitud de conexión simplificada. Sí, el decreto establece que debe haber unas condiciones flexibles y diferenciales. Por lo tanto, hay que esperar que esta normatividad se expida dirigido a la constitución de comunidades energéticas que requieran, lógicamente, la solicitud de puntos de conexión. Gracias. Gracias, Luis Eduardo. Bueno, aquí tengo una pregunta que se está haciendo en el chat. Voy a tomar la última. La hace emilylink@hotmail.com, no está identificado el participante, y pregunta: ¿el Estado está apoyando las comunidades energéticas y de qué forma se puede obtener este apoyo? Luis Eduardo. Sí, traté de explicarlo cuando definí el proceso, cuando hablé del proceso que viene adelantando el ministerio. Las comunidades energéticas que son legítimamente beneficiarias de recursos del Estado ya vienen adelantando un proceso que está ya prácticamente en una etapa de implementación. Hubo una primera fase de postulación entre noviembre del año pasado y abril, mediados de abril de este año, donde se postularon más de 18.000 potenciales comunidades energéticas que requieren recursos del Estado. El gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, haciendo uso de la resolución de focalización, hizo una primera selección llegando a 2.400 y mediante unos criterios de priorización que también definió el ministerio, llegaron a 1.000, las cuales vienen ya acompañando y asesorando a dichas comunidades mediante visitas técnicas en campo para recopilar información y definir la configuración de la comunidad energética para hacer ya el proceso de implementación, y como les mencioné también va a haber una etapa de acompañamiento durante la operación. Eso significa que ya las comunidades energéticas que requieran recursos del Estado ya vienen surtiendo un proceso desde las postulaciones, vocalizaciones, priorizaciones y la selección de acuerdo con los recursos disponibles, que se debe ejecutar ya una primera fase durante lo que resta de la vigencia del 2024, que el gobierno ha estado hablando de 500 en todo el país, y está haciendo ya visitas de campo en cada uno de los departamentos para continuar con esta tarea de acompañamiento de estas comunidades. Gracias, Luis Eduardo. Tenemos una pregunta de un participante, se identifica como Víctor MS. Pregunta:
se prevé un mecanismo de financiación para las comunidades energéticas privadas, entre paréntesis, sin recursos públicos, FINDETER, o recurrir a fondos privados o a la banca. Adelante, Luis Humberto. Sí, definitivamente sí, lo mencioné. FINDETER creó una línea de eficiencia energética mediante la cual va a disponer recursos para comunidades energéticas que son autosuficientes, que no requieren recursos del Estado. En la medida, como les mencioné, de que las potenciales comunidades energéticas autónomas, autosuficientes, hagan el ejercicio de sostenibilidad y tomen la decisión, pueden acudir a este tipo de recursos. También el Ministerio ha venido hablando de unos convenios con el Banco Agrario, con el Grupo Aval, donde también en algún momento brindarán información donde podrán obtener recursos para especialmente la inversión inicial que decíamos dentro de las barreras en los aspectos financieros. Es alta la inversión, pero que es recuperable, que va a ser a condiciones de financiación blanda. Gracias. Fernando Guerrero, ingeniero Edgar. Adelante, Carlos Humberto. ¿Existe una formulación tarifaria asociada a las comunidades energéticas para usuarios finales asociados y no asociados a la misma? Esa es la pregunta. Sí, eso es lo que estamos esperando que quede en la resolución definitiva de la CREC. Porque puede suceder incluso que hayan comunidades energéticas, por decir algo, dentro de una agrupación de vivienda que no quieran pertenecer a la comunidad energética, las puede seguir operando el prestador que viene atendiéndolos. Disculpe, quería Raúl. Señor. Gracias, Fernando Guerrero le habla. Quería ampliar esa inquietud que yo la propuse en torno a la formulación tarifaria para comunidades energéticas. ¿Existe adelantado algo al respecto? Perdón, no le entendí bien la pregunta. Luis Eduardo, con Fernando Guerrero, quería preguntarle Fernando. si han adelantado alguna formulación tarifaria, si hay algún escenario al respecto. Sí, y lo establece el proyecto de resolución que expidió la CREC para consulta y tendrá que definirse en la resolución definitiva. ¿Cómo va a ser la conformación de los costos al interior de las comunidades energéticas? Que, pues, de pronto, haciendo un paréntesis, pues van a tener ciertas ventajas en el sentido de que pues la generación pues es lo que les valga a ellos generar, ¿cierto? Si lo hacen de manera eficiente, pues lógicamente es una reducción automática. Pues el tema de transmisión no iría, el tema de distribución, en caso de que tengan activos de distribución, pues es lo que les valga a ellos operar, y en el tema de comercialización igualmente. Lógicamente que cuando haya intercambio con el operador de red, pues tendrá que haber un cargo de respaldo, que ahí en ese caso sí, pues el operador que lo atienda tendrá los componentes vigentes. ¿Y tiene alguna separación para zonas no interconectadas? Perdón. ¿Tiene alguna discriminación para la atención de zonas no interconectadas en esa formulación tarifaria? Pues en las zonas no interconectadas es mucho más fácil, porque pues tendrán que haber acumulación de energía para las horas de no brillo solar, pero la conformación de los costos sea lo que
genere cada uno de los componentes, ¿no? No hay una formulación particular para comunidades energéticas en la CTNI. Listo, vale, gracias, Eduardo. ¿Puedo complementar algo? Adelante, Manuel. Sí, señor. Es lo que le entendí a Fernando es, esa estructura tarifaria nueva no se va a realizar desde la regulación, va a existir la misma estructura tarifaria que se ha mantenido desde la ley 130 del 90, desde la ley 143 del 94, la ley eléctrica, o sea, la misma estructura. El decreto 2236 determina que las comunidades energéticas puedan hacer la actividad de generación y comercialización. O sea, va a afectar específicamente el componente de comercialización y el componente de generación en lo que la determinación y la regulación no permita. Los otros componentes, los operadores de red, en el caso de las comunidades energéticas que queden inmersas en el mercado de un operador de red, en la ESA o la SENS o Electrohuila, el operador de red sigue ajustando sus componentes normales y el componente de comercialización es el que va a verse afectado en la comunidad energética y el componente de generación que el decreto plantea que son las actividades que pueden hacer las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas no pueden distribuir ni pueden hacer transmisión. Digamos, la estructura tarifaria permanece igual, se afectan algunos componentes. Gracias. Mucho, Manolo, discúlpeme, yo les complemento un poquito eh, para concluir sobre el tema tarifario. Lo que está previsto en el proyecto de resolución de la CREC es que la energía que se le va a cobrar a los usuarios es el costo unitario, o sea, la tarifa base, menos el costo de comercialización, que es un costo que va a ir al operador de red, al comercializador. Entonces, lo que se va a hacer es un cruce de la energía que va a generarse por parte de la planta de generación de la comunidad versus los costos, los consumos de los usuarios involucrados, incluidos dentro de la comunidad energética, al precio de la misma tarifa que se le está cobrando hoy día, menos el costo de comercialización que se le va a dar al operador de red. Y en ZNI se mantiene la fórmula de CU, de costo unitario, que está regulada en decreto. Hay otra pregunta, no sé si la podemos lanzar, ingeniero Edgar. Adelante, Carlos Humberto. John dice, yo hago parte de una comunidad energética como veedor del proyecto, pero hay inconvenientes con la comunidad que va a ser beneficiaria de la generación de la energía en relación a facturación e instalación de contadores. No sé si John está todavía en la conferencia, si él quiere ampliar la pregunta. Sí, señor Luis, sí, señor Carlos, me encuentro en la conferencia todavía. Quiero ampliarle la pregunta. Resulta y pasa que el proyecto ya está avanzando. Ya se escogieron las 100 viviendas beneficiarias del proyecto de comunidad energética. Pero resulta y pasa que estos 100 beneficiarios piensan que se les van a instalar contadores a cada vivienda. Y esa parte no se le ha aclarado por parte del Ministerio de Minas y Energía, a sabiendas de que ya se hicieron capacitaciones desde el año pasado, de noviembre, a las comunidades energéticas, pero a los beneficiarios exactamente no se les ha dado esa capacitación a darles a entender que a ellos no se les va a poner ningún contador, porque como ustedes saben, acá en la zona del Caribe tienden a hacer fraude eléctrico, y entonces ellos tienen el susto de, como van a ser beneficiarios de la comunidad energética, por parte de esa energía piensa que les van a poner contadores y a ellos no se les ha aclarado eso y hay unos que ya se quieren retirar. Entonces era para ampliar a más esa información sobre las comunidades energéticas que son beneficiarias con el tema de la facturación, que a ellos no se les va a colocar ningún contador, sino que eso se les va a ver reflejado es en la facturación del consumo que ellos mensualmente se les hace efectivo. ¿Quién desea complementar, Manuel o Luis Eduardo, eso que se acaba de decir? Sí, mire, para el compañero que nos hace la pregunta. En el webinar 2
vamos a presentar todos los normativos del CREC y ahí específicamente en la comunidad energética de una única conexión o de múltiples conexiones se puede evidenciar que no es necesario el cambio del medidor de cada uno de los usuarios que conforman la comunidad energética. Lo que sí es necesario es instalar mediciones bidireccionales en la frontera comercial entre la comunidad y el SIN para el tema de los intercambios y excedentes hacia un lado y hacia otro. Y en el caso de comunidades energéticas con múltiples conexiones en diferentes partes del sistema interconectado, cada uno tendrá una medida bidireccional, una subfrontera, llamémoslo así, que al final en el balance ya suman se hace el balance de las subfronteras de la comunidad energética, pero inicialmente técnicamente no es necesario el cambio del medidor de cada usuario de comunidad energética, puede seguir con el mismo porque es tema también de trabajo del operador de red. En este escenario, si están otros compañeros que me puedan complementar de la CREC, estamos atentos. Tiempo para preguntas, ingeniero Edgar. Perdón, disculpe. Discúlpame, Adelante, Pablo. pero Adelante, los usuarios que no tienen medidor, sí tienen que tener medidor. O sea, los que no se les cambia Sí. a los que tienen ya medidor, pero los que no tienen medidor tienen que tener medidor porque si no, no hay manera de cruzar la energía que consume con la que se produce en el centro de generación. Obviamente el sistema de mediciones es la frontera entre el operador de red y el usuario. Tiene que tener. Sí, ahí está el inconveniente, doctor. Sí, el inconveniente porque, como ustedes lo mencionan, son personas vulnerables y ellos se sienten más vulnerados porque dicen que les van a colocar contadores digitales y ellos dicen que esos contadores, bueno, obviamente el contador como tal hace su función correcta, que es la medición, pero entonces como ellos nunca han tenido un contador y se les van a colocar un nuevo contador, pero digital, entonces ellos van a decir, pero soy vulnerable, me están tratando de beneficiar y lo que me van a hacer es perjudicar. Ese es como el inconveniente que no se les ha aclarado a ellos del beneficio justo que les va a dar la comunidad energética. Manuel o Pablo, ¿se requiere algún otro tipo de aclaración respecto a lo que No, comenta sí, es para reiterar, sin el medidor, si los usuarios no tienen medidor, no pueden ser objeto o sujetos más bien de conformar una comunidad energética. Tiene que haber medidor porque si no, no hay manera de cruzar su consumo con la producción de energía de la central de generación que pertenece a la comunidad. No hay otra manera. No está previsto, o más bien al contrario, está previsto que tengan medidores para hacer los intercambios. Muchas gracias, Pablo. Demos la oportunidad a 3 preguntas más. Ingeniero Carlos Humberto, ¿qué pregunta hay? Sí, señor. John Alexander Silvara Guerrero. En las áreas exclusivas del servicio concesionadas en las zonas no interconectadas, como por ejemplo en el departamento de Amazonas, ¿se pueden establecer comunidades energéticas? ¿Existe algún limitante jurídico para dicha implementación, dadas las cláusulas contractuales de los contratos de concesión? No sé si el ingeniero Manuel o el ingeniero Luis Eduardo contestan la pregunta. Yo me atrevo a contestarle que no, porque hay exclusividad precisamente para todas las actividades de generación en las áreas de servicio exclusivo. Correcto. Hay que buscar acuerdos con los concesionarios de esas áreas de servicio exclusivo para que en las zonas donde ellos no les sea económico o no tengan técnicamente disponibilidad o disposición para instalar infraestructura, pudieran permitir que se instale nueva infraestructura de comunidades energéticas o de generación para usuarios específicos, pero tiene en este momento que ser un tema de mutuo acuerdo con los concesionarios. Para complementar, las áreas de servicio especial son mercados asignados en negociaciones bilaterales de ministerio con entes públicos o privados que
precisamente les da el ejercicio de la comercialización de energía en ese mercado. Evidentemente, como plantea el ingeniero Pablo Herrera, la salida sería donde no haya cobertura o haya condiciones de difícil servicio para el agente comercializador en el área de servicio especial, se podrá negociar y pues se podrá intervenir bajo la modalidad de comunidades energéticas. Gracias, Manuel. Carlos Humberto, dos últimas preguntas, por favor. Sí, señor. Luz Moreno dice que ¿cuándo vuelven a abrir nuevas convocatorias para postularse como comunidad energética con apoyo del Estado? Manuel o Pablo Herrera, ¿nos pueden ayudar con esa respuesta? Yo creo que hay bastante espacio para formar comunidades energéticas para el montaje de comunidades energéticas con las que están postuladas. La postulación no implica que haya una formalización de esas comunidades energéticas para recibir recursos del Estado. Esas comunidades energéticas postuladas pueden seguir buscando el cumplimiento de los requisitos porque, como anotaba Luis Eduardo, son muy poquitas las que están cumpliendo requisitos plenos y son muy poquitas las que están escogidas y van a recibir recursos del Estado ahora. Esas 18.000 que están postuladas están en fila para que en posteriores periodos se puedan ser sujeto de inversión del Estado, pero pues tiene que cumplir con todos los requisitos. Yo no creo que haya imposibilidad de postular nuevas comunidades, pero las nuevas que se postulen deberían estar cumpliendo más a cabalidad los requisitos que se están exigiendo para ser pasadas a la siguiente fase. Digamos que están en una primera fase, después van a entrar en una segunda fase y van las que cumplan con requisitos deberían estar en el registro de comunidades energéticas, registro único de comunidades energéticas RUCE, que digamos que son las que ya quedan con requisitos completos y son sujetos de inversión pública o privada. En este momento hay diferentes compañías privadas que tanto nacionales como extranjeras que están buscando comunidades energéticas y el Ministerio de Minas y Energía está en la disposición de recibir inversión y hacer acuerdos de inversión con privados nacionales o extranjeros que quieran apropiarse, no, la palabra no es la más adecuada, que quieran asociarse con comunidades de las 18.000 que están postuladas u otras que no estén postuladas para conformar comunidades energéticas que, como decía Luis Eduardo, se pueden conformar entre privados, entre empresas y comunidades de personas naturales organizadas o mezclas de este tipo de personas naturales o jurídicas. Entonces, yo conozco varios casos de compañías petroleras que están apoyando comunidades que no fueron de las escogidas para recursos del Estado, pero que están dentro de las 18.000 y conformar comunidades energéticas. Y conozco los casos de acuerdos de inversión del ministerio de empresas extranjeras que están en esa misma tónica y que están firmando acuerdos con el ministerio para apoyar algunas de las comunidades energéticas que están dentro de las 18.000 postuladas que no están en este momento priorizadas para recibir el Estado. Gracias, Pablo. Bueno, me está solicitando que amplíe un poquito el abanico de preguntas. Vamos a darle entonces un espacio para 3 preguntas más, Carlos Humberto. No sin Señor. no sin antes indicar, me están haciendo también una solicitud y es que me piden que la grabación de este webinar se haga antes del webinar número 2. Perfecto. Entonces haremos el mayor esfuerzo para estar subiendo
entre hoy y mañana en nuestro canal YouTube esta grabación. Carlos Humberto, entonces demos espacio a 3 preguntas más. Señor, Juan Carlos Erazo pregunta, ¿un municipio por medio de sus diferentes instituciones puede declararse como comunidad energética? No sé si el ingeniero Pablo, el ingeniero Manuel, el ingeniero Luis Eduardo. Bueno, yo quisiera únicamente hacer una introducción, pero pues Pablo de pronto puede tener mayor información que la que yo pueda suministrar. Además de la estrategia de comunidades energéticas, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, también estableció una nueva estrategia que se llama Municipios Energéticos Sostenibles. También está en desarrollo y yo creo que es bueno que se vinculen o hagan algún contacto con el Ministerio de Minas y Energía para ver cuáles son las condiciones. Inicialmente habían unas condiciones básicas de que el municipio colocara un lote de 2 hectáreas para que el gobierno les instalara una granja solar, especialmente para atender aquellos consumos oficiales y alumbrado público para reducir la carga de tarifa oficial, ¿no? Pero sí, es una estrategia bien interesante, que es bueno que incluso el ministerio ha venido desarrollando dentro de unos programas de capacitaciones cuando anuncian, además de las comunidades energéticas que han sido seleccionadas, también hablan de la estrategia de municipios energéticos sostenibles, lo cual sí es posible, pero es una estrategia aparte de comunidades energéticas. No sé, Pablo, si me pudiese ayudar un poco en ese sentido. Sí, Luis, yo creo que en principio la pregunta que hace, no recuerdo el nombre de quien hizo la pregunta, es que si se pueden asociar las entidades del municipio para conformar una comunidad energética, y yo creo que sí, porque el decreto del ministerio, el 2236, habilita asociaciones en comunidad energética entre, como decía hace un momento, entre empresas, entre entidades de diferente índole, y no establece una forma asociativa específica para la conformación de esas comunidades energéticas. Entonces, yo diría que sí se puede conformar comunidades energéticas dentro o conformadas por las diferentes instituciones de un municipio, por ejemplo. Puede ser entre comunidades de personas naturales, entre las empresas de servicios públicos del municipio, etcétera. O sea, ahí hay total apertura para conformar de esas comunidades energéticas. Otro tema es el tema de los municipios energéticamente sostenibles que anotabas, Luis Eduardo, que eso no son comunidades energéticas, sino es otro programa que entiendo yo que está priorizado para tener crédito de parte de la banca estatal o de los fondos estatales para, como tú decías, cubrir temas como alumbrado público y los servicios energéticos de las diferentes instituciones del municipio, pero como municipio energéticamente sostenible. Sí, ya con esa lectura que hizo Pablo, que me parece que es como la más adecuada a la pregunta del participante, incluso hay departamentos que están tratando muchos están diagnosticando y formulando proyectos alrededor del esquema de comunidades energéticas, especialmente, por decir algo, en el sector hospitalario, las ESES las están que es lo que denominamos comunidades energéticas virtuales, porque pues lógicamente están distantes, pero dentro del mismo paraguas de un operador de red se pueden constituir en comunidad energética. Entonces sí, es posible. Gracias. Los colegios, por ejemplo, los colegios. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Lo que mencioné en alguna oportunidad de una primera aproximación que se hizo en el Chocó, de 23 colegios que FENOGE financió la instalación en el sector rural de 23 colegios y que una vez tengamos toda la reglamentación, pues lógicamente se formalizarán como comunidades energéticas educativas. Gracias, Muchas Luis Eduardo. gracias, resuelta la pregunta. Ya tenemos que ir cerrando este webinar. Carlos Humberto, última pregunta y damos cierre a este webinar. Sí, Diana Villalobos dice que tiene una pregunta sobre el proceso de selección del Ministerio de Minas y Energía. Diana, por favor, siga. Gracias, hola Luis, buenas noches, hola Manuel, hola a todos, buenas noches. Tengo Hola, dos, Diana. tengo dos inquietudes. Una es sobre el proceso de selección que hizo el Ministerio de Minas de Energía, cómo pasó pues yo alcancé a ver, habían un poco más de 18.000, cómo pasan de 18.000 a una selección de 500, ¿sí? Donde las variables pues, de las comunidades energéticas eh, son bastante importantes para la construcción de una comunidad energética, ¿sí? Y lo digo pues a modo de aprendizaje, porque sé que en el momento que esas 500 funcionen, en los departamentos fundamentalmente pues van a empezar procesos también de selección. Entonces sería interesante conocer ese tipo de variables para también que las comunidades se puedan preparar para poder ser comunidad energética. Creo que hace parte también ese filtro del proceso de ser comunidad energética. Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta me surgió escuchando a Pablo Barrera hablar sobre los tipos de convenios que se pueden hacer para asociar para comunidad energética en el tema de los fondos extranjeros, ¿sí? Los recursos extranjeros donde pues hay muchas donaciones y estas donaciones incluso pueden entrar ahí directamente a asociaciones o fundaciones y esto también podría ser parte de las comunidades energéticas. Pero el tema es cómo se hace la legalización de esos procesos si ellos pues son de otros países, tienen otro tipo de reglamentación jurídica, cumple con otros procesos jurídicos y legales y si eso está constituido dentro del decreto, dentro de la regulación para poder dar cumplimiento, ¿sí? Entonces, y si hay un ejemplo acá en Colombia, pues, y que se esté ejerciendo para ese tipo de asociación porque sería muy interesante la inversión extranjera para apoyar las comunidades, pues ya que el Estado pues tiene no tiene los ingresos totales para apoyar. Estoy segura que si el Estado pudiera apoyar las 20.000 que se inscribieron, lo haría, pero pues el tema acá también es de recursos, ¿no? Entonces sí es interesante escuchar ese tipo de convenios y propuestas. Entonces sí quisiera saber un poco más de regulación para este tipo de asociaciones. Gracias. Gracias a usted, Diana. Bueno, A ver, una respuesta rápida del tema. La inscripción que se hizo en la convocatoria del Ministerio de Minas y Energía era para comunidades energéticas que iban a recibir recursos del Estado, en las que se iban a priorizar y de esas 18.000, las 500 que se priorizaron para recibir recursos del Estado, son unas, pero no está supeditado el hecho de conformarse como comunidad energética a recibir recursos del Estado. Cualquier empresa puede llamar a sus vecinos, a la Junta de Acción Comunal que le queda al lado de esa empresa y decirles, conformemos una comunidad energética, yo pongo la plata y armamos la comunidad y hacemos un parque solar y vamos a repartir internamente las condiciones en las que nos vamos a gobernar como comunidad energética. Y por eso decíamos hace un rato, y lo decía Luis Eduardo, que las condiciones internas de gobernanza dentro de la comunidad energética son libres, no están reguladas por ninguna parte, ni la forma asociativa tampoco. Entonces, una empresa puede decirle a la Junta de Acción Comunal del barrio al lado, decir, venga, conformamos una comunidad energética y puede obtener ventajas en la compra de su energía como empresa y le entrega energía o la inversión para el parque solar de una comunidad energética del barrio
y lo recuperan un tiempo determinado, porque las condiciones internas de esa comunidad energética, pues las define la misma comunidad energética internamente. Así puede ser una compañía extranjera o cualquier tipo de inversionista puede estar apoyando una comunidad energética. No necesariamente pues debemos circunscribirnos a los 500 que escogió el ministerio para poner los recursos escasos que tiene, sino que cualquiera puede financiar una comunidad energética. Gracias, Pablo. Manuel o Luis Eduardo, ¿quieren ampliar algo frente a la misma pregunta? No, yo creo que Pablo explicó muy bien el tema. Yo lo único que puedo decir también es que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, esta financiación de recursos del Estado la viene fondeando con recursos del presupuesto general de la Nación. Tiene también la opción de redireccionar recursos de los fondos existentes, pero también un componente importante es de cooperación internacional que muy seguramente tramitará a través del FENOGE, pero como lo dice Pablo, un privado que quiera contribuir con una comunidad energética lo puede hacer, incluso si hay recursos de cooperación internacional dirigida a las entidades territoriales que puedan ir direccionadas hacia comunidades energéticas, también lo pueden hacer, ¿no? Gracias, Luis Eduardo. Yo sé que hay todavía preguntas por resolver, pero bueno, ya son las 8:33 y pues, respeto a la programación y a lo que nos habíamos comprometido, damos por finalizado este webinar, no sin antes invitarlos para el próximo 4 de septiembre del 2024 para que podamos desarrollar, como bien lo dijo Manuel Peña, parámetros de planeación y de regulación de las comunidades energéticas. Entonces están desde ya invitados. Vuelvo e indico, estaremos en el transcurso de mañana subiendo la grabación en nuestro canal de Energizal, YouTube, este webinar 1. Y feliz noche y muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, feliz noche a todos. Gracias, Pablo y Gracias. Manuel, por el apoyo. Gracias, muy amable para todos. Gracias. Excelente. No, gracias. Excelente para todos. Muchísimas gracias. Me retiro. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.